Espíritu Santo, ¿verdad? Templos del Espíritu Santo. Y imbuidos con el Espíritu. Su Espíritu posado sobre ellos, fíjense, semejantemente como la nube que se sentó sobre Sinaí. Fíjense, estaba posando sobre ellos como Sinaí, como la presencia. Y dice que hasta la montaña estaba quemada del pico de la montaña. ¿Ok? Bueno. Y dice, todos los presentes fueron llenados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Con el poder, con el aliento de vida, el mismo Espíritu que da vida. Pero vamos a ver lo demás del texto y a ver qué dice. Dice, y aquí claramente en la Nueva Traducción Viviente dice, y comenzaron a hablar otros idiomas, ¿ok? Idiomas específicos de gente particular, de un pueblo específico, no lenguas incomprensibles, ¿verdad? Dice, conforme al Espíritu que les daba capacidad. ¿Ok? En ese cachito de texto dice idiomas, dice, y es otra vez la misma palabra glosa, que es literalmente un idioma. Y otra vez, para que se acuerden, lo repito, un lenguaje naturalmente adquirido, no una cosa supernatural, específicamente naturalmente adquirido, que lo aprendieron, es un lenguaje. ¿Ok? Si Pablo que escribió el libro, él sabría todas las palabras, ¿verdad? Y él podría haber sido muy específico y hubiera dicho, por ejemplo, la palabra logión. La palabra logión quiere decir comunicación de origen divino o supernatural. Así que si Pablo que está escribiendo podría haber usado logión, ¿verdad? Que eso sí quiere decir que es algo supernatural, pero él escogió glosa, que quiere decir un idioma, ¿okay? Un dialecto. Vamos a ver. Y cuando dice capacidad, la palabra capacidad es está bien raro, apoftegomai, ¿verdad? Es pretty close. Apoftegomai. Dice hablar, pronunciar, decir la palabra correctamente, ¿verdad? No que es correctamente, es pronunciar, ¿ok? Particularmente, y lo demás de la definición dice que es un discurso digno y elevado, ¿verdad? No está diciendo que estaban con sus algarrabias, es algo digno y elevado, que es un discurso, ¿verdad? No estaban diciendo tonterías, estaban proclamando la palabra del Señor. El mismo texto está diciendo que era un idioma. No, ¿por qué? Porque a veces insisten ciertas denominaciones, están pecando, como dijimos en el principio, están faltando la marca, ¿verdad? Y es pecado faltar la marca de la obediencia que tenemos que tener sobre el texto. ¿Ok? Vamos a entender una cosa que les expliqué una vez antepasada, que lo que es la expresión extática. La expresión extática era la práctica pagana que los participantes eran poseídos por espíritus de deidades, de dioses. ¿Ok? Esa era la práctica de los paganos. Nos tenemos que acordar que nosotros tenemos que ser separados, ¿verdad? Tenemos que ser distintos y completamente, sin tener semejanza alguna a esos pueblos que antes había, ¿verdad? Pero lo que no entienden nuestros hermanos es que esa es una práctica pagana, ¿ok? Las personas que estaban poseídos por esos espíritus o de dioses,
disque dioses, convulsaban, perdían control de sus facultades y les causaba intensa locura y balbuceaban sin comprensión. Balbucear quiere decir que estás, que es gibberish, es rambling, ¿ok? Eso quiere decir balbucear, rambling, gibberish, ¿verdad? Dejemos volver a lo histórico. Pablo era el fariseo de fariseos, era un fariseo y él conocía los mandamientos. Los niños judíos desde que podían hablar tenían que estudiar y leer, y tenían que recitar el texto entero sin parar, ¿verdad? Así que Pablo ya sabía todo lo que teníamos que hacer sobre las tradiciones, las cosas del Señor. Él fue entrenado por Gamaliel, ¿ok? Pablo no nos hubiera dicho, sí, haz lo que hacen los paganos, ¿verdad? No lo hubiera permitido. Dice que era un fariseo de fariseos, de una línea de benjamitas, ¿ok? Vamos a ver en Mateo 6, 7. A ver, díganme amén cuando tengan Mateo 6, 7. Este es uno que no entienden los hermanos, que a fuerzas les decimos, pero no lo quieren hacer, no quieren aceptar la verdad, ¿ok? Y la verdad es lo que nos hace libre, ¿verdad? Vamos a ver, Mateo 6, 7. Amén, digan. Hermanos, ¿ya lo tienen? Ok. Fíjense, dice, y cuando ores, no uses repeticiones vanas, como lo hacen los paganos que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Se acuerdan de cuando Elías batalló con los 400 profetas de Baal, ¿verdad? Se burlaba de ellos y decía, hey, tu Dios a lo mejor se fue al baño, que no te oye, sigue gritando, sigue llorando, sigue haciéndote loco a ver si tus dioses falsos te oyen, ¿verdad? La tradición aquí está bíblica, que nos está diciendo, y estas palabras de Jesús, que dice que no hagan repeticiones vanas. Así que a veces nuestros hermanos insisten y decir, cuando están haciendo oración, dicen, Padre Santo, te queremos, Padre Santo, porque Padre Santo, te amamos, Padre Santo. Cada otra palabra no tiene que ser Padre Santo. Esa es una repetición vana, como lo hacían los paganos que piensan que por su palabrería serán oídos, ¿ok? Esta no lo tienen que voltear para eso, pero Jeremías 10 dice, no te comportes como las otras naciones. No te comportes como las otras naciones. Lo demás del texto dice, sus costumbres son vanas y necias. ¿Ok? Así que, si insistimos, pues yo así hago oración, que a mí me gusta decir Padre Santo, cada palabra es Padre Santo. Eres un necio y es una costumbre necia. Amén. Amén. Y es faltar la marca, es en un sentido un pecado, ¿verdad? Si a fuerzas pensar, si simplemente pensar algo ya es idolatría, si simplemente pensar algo ya es asesinato, entonces ser necio y ser incrédulo, pues es pecado. A ver, vamos a ver lo demás. Dice, en esa ocasión había judíos, esto es otra vez en Hechos 2, okay, vamos a regresar al texto de Hechos. Dice, en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcentrados, ¿okay? Al escuchar sus propios idiomas siendo hablados, sus propios idiomas hablados por los creyentes.
Así que esos judíos devotos escucharon a los 120 discípulos que hablaron los idiomas de ellos, ¿ok? En la palabra, cuando dice hablados, la palabra griega que es laleo, ¿ok? Dice para emitir sonidos articulados. Es la misma definición, te está diciendo que no estaban balbuceando, no estaban diciendo gibberish, estaban hablando, dice articulados, decir y usar palabras articuladas para declarar, revelar pensamientos, ¿ok? Así que la palabra articulada quiere decir pronunciar palabras perfectamente, distinguiendo perfectamente cada sonido, ¿ok? Es algo discernible, no está, ¿verdad? Es discernible, no es gibberish, ¿ok? It's distinguished, distinguished sound that's discernible, ¿ok? Y en esa parte del texto, ¿ok? Cuando estaba diciendo glosa, todo ese antepasado estaba diciendo glosa del texto. Aquí en la última parte del texto está diciendo la palabra dialectos, ¿ok? ¿Cómo suena esa palabra? Dialectos. Es la palabra griega, pero nosotros que somos hispanos, latinos, dice lenguaje, idioma específico de una nación. Ahí está otra vez. Y fíjense, esto fue el propósito de ese milagro, esto fue el propósito. Las naciones dispersadas, ¿verdad? Las lenguas repartidas, las lenguas dispersadas, ¿okay? Con sus idiomas específicos, fueron llamados hacia Dios ese día. Así que todos esos judíos devotos que estaban en la ciudad específicamente para la fiesta, ¿okay? Fueron llamados y reconciliados al Señor. Vamos a ver lo demás. Vamos a leer otra vez el texto de Hechos, ¿verdad? Para estudiar parte por parte, ¿verdad? Precepto por precepto. Estaban totalmente asombrados, ¿ok? Y que oyeron su idioma, dice todas esas personas, me equivoqué otra vez, estaban totalmente asombrados, dice, ¿cómo puede ser? Exclamaban, todas estas personas son de Galilea, y aún así los idiomas los oímos hablar nuestra lengua materna, ¿verdad? Ahí otra vez cuando dice lengua está diciendo dialectos, ¿ok? Dialectos. Los seguidores de Jesús ese día fueron dados una misión, de crecer la iglesia milagrosamente y espontáneamente. Acuérdense, con el convenio de Moisés fue cuando nació el pueblo, ¿verdad? Aquí nació la iglesia, en ese día nació la iglesia y fueron llamados los perdidos, ¿verdad? Igual como los de Moisés. Dice luego en Hechos, y todos los presentes fueron llenados del Espíritu. Ahí es cuando se van para otro lado nuestros hermanos. La palabra griega pimplemi dice básicamente llenar literalmente, pero dice imbuir, influir, suministrar, cumplir, amueblar. Así que no es de que fueron poseídos por el Espíritu, ¿verdad? Es que fueron dados un propósito, ¿ok? Vamos a ver, ya que entendimos ya, porque ya no tenemos mucho tiempo, vamos a pasarnos hasta el final. Vamos a ver que estas cosas que vemos en el récord histórico, que son tradiciones humanas, ¿ok? El estilo y la práctica moderna
de hablar lenguas empezó en California, 1906, en el avivamiento de la calle de Azusa. ¿Okay? No es tradición judía, no es tradición bíblica, es una tradición que empezó en California, en Azusa, 1906, ¿verdad? A veces en la apologética le decimos a los católicos, le decimos, mira, tu virgencita no es lo que ustedes piensan porque ella era judía, eso no es la tradición bíblica. Y son necios, no quieren entender, no quieren entender. Igual nuestros hermanos les podemos decir, mira, la iglesia en el libro de Hechos no estaban con sus algarrabias, no estaban descontrolados de la lengua. Eso fue algo que se inventó hace unos pocos años, en 1906. Y vamos a ver, el líder de ese avivamiento fue un ministro que estaba muy perdido. Era una persona que era de Luisiana, ¿verdad? Del estado de los Estados Unidos de Luisiana. Sabemos que ahí hay muchas tradiciones ocultas, ¿verdad? Que hay muchos santeros, que hay muchos que hacen vudú ahí en Luisiana, ¿verdad? Así que este señor tenía esas tradiciones de su cultura, ¿verdad? Empezamos el sermón diciendo que no debemos de forzar nuestras tradiciones americanas a la Biblia. Y ¿qué hacen allá en Cuba, verdad? Que se les apodera un espíritu y se descontrolan, ¿verdad? La persona que empezó este avivamiento nació católico y luego se fue a los bautistas y luego se fue a los metodistas y luego se fue luego se fue a un culto de santidad, un culto de legalismo, ¿ok? Fíjese, estaba perdido esa persona. Se fue católico, se fue metodista, se fue esto, ¿ok? Les voy a leer Efesios 4:14, dice: entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. ¿Ok? Escuchamos ese versículo, ¿verdad? Dice, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen verdad, ¿verdad? No nos podemos dejar ir por tradiciones o por nuevas enseñanzas. Y este pobre señor, que era católico, que era luego bautista, que era luego metodista, luego que al final que se metió a un culto de santidad, un culto de legalismo, como ya sabemos cuáles otros son esos, ¿verdad? Luego su amiga Lucy, ¿okay? Su amiga Lucy fue una de las primeras, y era pastora, ¿okay? Ahí está el primer error. Era pastora esa señora, esa mujer, y esa mujer era de un culto de santidad, un culto de legalismo. Y dice que ella fue instrumental en las fundaciones del pentecostalismo, ¿okay? Es un ismo, no es tradición bíblica, ¿okay? La primera persona que habló esas cosas, que habló lenguas, fue esa mujer, ¿verdad? Bueno, en los Estados Unidos. ¿Okay? Luego las otras personas integrales de ese movimiento, un curandero como de esos que te pegan con la chaqueta, ¿verdad? Que se desmayan. Era un curandero, ¿ok? Así que esas personas que empezaron ese enseñamiento, esa doctrina, eran gentes perdidas, eran gentes que estaban equivocadas, que no entendían el texto correctamente. Eran gente que estaban practicando exégesis, que estaban metiendo ideas por no saber el exégesis, ¿verdad?
por no saber lo que está diciendo el texto. Porque aquí dice claramente lenguajes, dialectos, articuladas, cosas específicas, no algarrabias, ¿okay? No gibberish. ¿Okay? Ahora vamos a ver al final, ya vamos a acabar. Vamos a ver las evidencias históricas, ¿okay? Porque no vemos en el récord bíblico, vemos en el récord histórico de la humanidad. Fíjense, Winamón, un egipcio adorador del dios Amón, Amón-Ra, ¿okay? Esto es circa 1100 BC, ¿okay? Dice que esto es grabado en el récord histórico. Dice que en el templo de Amón, él fue abrumado, ¿okay? Que se le pasó rozando, abrumado por el espíritu de Amón, y le causó un estado de frenzy, en inglés frenzy, frenesi. Yo nunca he oído esa palabra, disculpen. Le causó ese estado de frenzy y duró toda la noche y le causó expresiones incomprensibles, le causó algarabia, locura intensa. Amen, brother? You know, it's claro, it's clear. It's very clear from the text. Eso de las tradiciones. Ahora luego Platón, él también grabó algo circa 5 veces. Dice que en cada cuenta el orador, exhibiendo expresiones extáticas, no tenía control de sus reflejos o sus funciones mentales. Fíjense, no tenía control de sus reflejos o sus funciones mentales. Dice, el orador no sabía qué estaba diciendo. Y fíjense, se necesitaba un intérprete, una clase de mago, no una persona que milagrosamente estaba entendiendo un idioma real, que se necesitaba un brujo, un mago, para entender esas tonterías, ¿verdad? Un adivino. Dice la Biblia muchas veces, sabemos que en la Biblia los adivinos, los brujos, les va súper mal, ¿verdad? La costumbre pagana dice que el orador extático estaba bajo control de un espíritu, de una deidad, de un Dios falso. ¿Okay? Nosotros cristianos no deberemos tener semejanza alguna. No tenemos que ni ver. Mi papá siempre dice, no hagas cosas buenas o no hagas cosas malas que parecen buenas. Así dice mi papá, ¿verdad? Así que esa práctica moderna no es nada bíblico, lo voy a volver a decir. ¿Ok? Finalmente vamos a ver lo que dice el mundo sobre algo que es un ismo. ¿Ok? Un ismo, fíjense que es un modo de acción o de comportamiento característico de una persona o de cosas específicas. Así que el catolicismo es un ismo, no es bíblico, no es de Cristo, no es, ¿ok? Vamos a decir el cristianismo. El cristianismo es algo, un modo de acción, un modo de comportamiento característico a Cristo. ¿Sí o no? Amén. ¿Ok? Un ismo modelado por la imagen de Cristo mismo, el Mesías. ¿Ok? Cosas específicas. Finalmente voy a acabar y voy a decir lo que dice 1 Corintios 1, 10, 17. Dice que el sectarismo de denominaciones, cliques, cosas así, son pecaminosas y tenemos que seguir la orden de Dios, ¿verdad? Y tenemos que seguir el ejemplo que estableció Jesús, y ya, punto, que es carnal y es necio. Y
y estamos faltando la marca. We're missing the mark. And if we're missing the mark, we're sinning. Estamos pecando. Ok, vamos a acabar y vamos a hacer una oración. And I'm going to ask my brother here to, Minister Williams, to lead us in a closing prayer. Good morning, everyone. Good morning. We have heard the gospel message this morning. We thank you, Brother Torres, for that wonderful message. We may have language barriers. We may have many things where we don't understand one another. But I prayed this morning, when I got here, that I would understand the gospel in a foreign language to me, which is Spanish. And I have to tell you, about 60% of what he was saying, I fully understood. So I thank you once again for that message. Heavenly Father, we have come today to hear the message read from heaven, brought to us from our